Han visto lo que está pasando en Moscú, así que compren trigo sarraceno, aceite, creo que pronto en el país habrá que beber. ¿De verdad? ¿Esto ya se está poniendo cabrón? No puedo creer que esto haya llegado hasta aquí. Bombardearon la fábrica que estaba frente a mí. Estuvo ahí muchos años, ahora ya no está. ¿Qué cosa? Hoy en Moscú, después de un nuevo ataque de drones ucranianos, llamaron a los habitantes a comprar urgentemente alimentos y artículos de primera necesidad, pronosticando que la situación solo va a empeorar. Y el diputado de la Duma estatal, Zyuganov, incluso llamó a los rusos a retirar urgentemente su dinero de las cuentas bancarias y guardarlo en efectivo. Esta noche, Moscú fue objeto de un ataque masivo de drones por cuarta vez en la última semana. Más tarde se supo que los drones alcanzaron el centro de comunicaciones espaciales en Dubna, en la región de Moscú. No puedo suponer que este ataque en particular esté relacionado con los intentos de los rusos de lanzar su propia versión de Starlink. Y aquí el propio Vladimir Putin se le escapó decir exactamente dónde deben atacar los drones ucranianos. Pero mucho más fuerte fue el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la fábrica militar de Voronezh, una de las principales empresas rusas en la producción de dispositivos semiconductores. Integración en microchips y módulos de potencia que se utilizan activamente, incluso en los misiles Iskander y Kaliber. De hecho, el impacto fue tan fuerte que prácticamente derrumbó el enorme edificio del edificio principal de esta fábrica. Se observaron al menos 4 impactos directos de misiles en este edificio. Por cierto, en este contexto vale la pena mencionar el material de ayer del Financial Times, en el que ya se señalaba que Rusia ha llegado al límite de su capacidad para producir cualquier tipo de armamento. Por lo tanto, la destrucción de las fábricas militares rusas inevitablemente llevará a un aumento de la movilización en Rusia. Mientras tanto, el dictador bielorruso Lukashenko, observando los ataques en Moscú, finalmente prestó atención a las advertencias de Volodymyr Zelensky y comenzó a bloquear la señal de telefonía móvil rusa en Bielorrusia, la cual ayudaba a los ocupantes a dirigir drones y misiles hacia las ciudades ucranianas. Paralelamente surgieron nuevos detalles sobre el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Crimea. La península estuvo al borde de un colapso total y ya se puede afirmar con certeza que Crimea quedó aislada. Ya no se vende gasolina a los habitantes en absoluto. Y las llamadas autoridades de Crimea hoy anunciaron la suspensión total de la recepción y alojamiento de niños en todos los campamentos de verano de la península hasta el final de este verano. Y a los niños que hoy llegaron a Artek en Crimea simplemente no los dejaron entrar al campamento e instaron a los padres a entretener a sus hijos rusos por su cuenta. Me llamo Alexei Pechi, así que ahora vamos a discutir todo de manera integral, poner todo en orden y analizar todas estas noticias una por una. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Entonces ahora vamos a hablar de todo en orden. Y empezaremos con el espectacular ataque de Ucrania a la fábrica militar en Voronezh. Hoy por la tarde, el 22 de junio, en la ciudad rusa de Voronezh, hubo una serie de explosiones que al principio dejaron a los habitantes locales un poco en shock, pero eso fue antes de ver las consecuencias. Después, el shock fue mucho mayor. El ataque fue dirigido específicamente a una fábrica militar que produce componentes para misiles, los cuales luego son lanzados contra Ucrania. Esto sí que es un verdadero desastre, carajo. La neta no tengo idea de qué fue lo que voló por aquí. Avancé un poco más, pensé que solo este lugar se estaba incendiando, pero resulta que está cabrón. Todo se fue al carajo. Me bombardearon, frente a mí había una fábrica, estuvo ahí muchos años, ahora ya no existe. Qué chistoso, cabrón. ¿Saben cuántas veces dispararon ahí? Pues un chingo, hubo un montón de explosiones, en fin, ya no queda nada de la fábrica. En fin. Aquí ya no hay nada. Simplemente, en resumen, los escombros y todo eso salió de la fábrica, todo está tirado en la carretera, el humo cubrió todo el cielo. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que para realizar el ataque se utilizaron misiles de crucero de alta precisión lanzados desde el aire. Se sabe que esta empresa rusa en Voronezh, como parte de una cooperación, produce componentes para armamento de misiles y sistemas de defensa antiaérea.
en particular ensamblajes de transistores y matrices para misiles de crucero J-101, piezas para computadoras de a bordo, misiles del complejo Iskander-K, electrónica para canales de televisión y sistemas antiaéreos Pantsir S-1, además de componentes para misiles Kalibr. Y los defensores ucranianos enfatizaron que la destrucción de las capacidades de la fábrica empeorará significativamente la capacidad de los ocupantes para producir nuevos misiles. Los corresponsales militares rusos aseguran que, lo más probable, Ucrania realizó los ataques con misiles británicos Storm Shadow, aunque aún se desconoce exactamente qué tipo de armamento fue utilizado. Pero cabe destacar el impacto preciso de 4 misiles en el edificio principal de esta fábrica. En las imágenes se puede ver claramente cómo los 4 misiles entraron directamente al edificio y lo destruyeron por completo. También hay información de que los trabajadores de esta fábrica, es decir, los especialistas que preparaban los componentes para los misiles que luego atacaron ciudades pacíficas en Ucrania, no lograron evacuar a tiempo del edificio y el ataque con misiles se realizó en pleno horario laboral. Aquí se está poniendo bueno, mira. Más bien es una fábrica donde antes trabajaba mi hermano. Ahí se puede ver el incendio, mucho humo y todo eso. Qué feo. Fu. Se derrumbó el techo. En resumen, no derribaron los drones. Eso está mal. Ahí. Esta es la fábrica donde antes trabajaba mi hermano. Antes. Allá, pues justo allá. Allá, pues se puede ver el incendio. Y aquí también se puede ver. Eso. ¿Y dónde estamos parados? No. Ah, aquí se puede ver. ¡Uy! Más. Mira, o sea, incluso solo es que chingada madre se voló el techo, cabrón. Tengo varios pisos. Pues sí, las figuras, ¿se entienden? Eso al parecer claramente no es un incendio. Y así, en medio de tales ataques al complejo militar industrial de Rusia, el Financial Times escribe que el Kremlin tendrá que anunciar una movilización masiva para continuar la guerra contra Ucrania, ya que el complejo militar industrial ruso ya está trabajando al límite de sus capacidades y ya no puede aumentar la producción de armamento. Según fuentes, la producción militar de la Federación Rusa está estancada, con excepción de los sistemas no tripulados y los medios de ataque de largo alcance, hacia donde se dirigen los principales recursos. En esencia, Rusia ha llegado a su límite y ya está produciendo la máxima cantidad de armas posible. Quiero aclarar de inmediato que esto no significa en absoluto que Rusia tenga pocas armas o que los misiles se vayan a acabar mañana, pero esto significa que ya no hay potencial para crecer más. Y cada nuevo ataque a las fábricas militares en Rusia solo retrasa aún más el complejo militar industrial de la Federación Rusa. Por eso, los expertos ven el aumento del nivel de movilización como la única salida para el Kremlin. El ejército ruso se encuentra en una posición rezagada y, o bien se esfuerza al máximo por encontrar respuestas tardías a las soluciones innovadoras de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o simplemente no las encuentra en absoluto. A pesar de esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue convencido de que Rusia es capaz de alcanzar los objetivos establecidos y que la victoria sobre Ucrania es solo cuestión de tiempo. Pero como no hay suficiente armamento, está dispuesto a seguir guerreando precisamente a base de gente. Actualmente, los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan la logística, los aeródromos, las columnas militares y las refinerías de petróleo, reduciendo gradualmente la ventaja de recursos del ejército de Putin. Y el problema de Rusia es que la táctica actual no proporciona herramientas para grandes éxitos y no logran encontrar nuevas herramientas. Cabe señalar que desde diciembre de 2025 el ritmo de reposición del ejército de la Federación Rusa se mantiene por debajo de las pérdidas en el frente.
Además, el déficit presupuestario de la Federación Rusa también está aumentando, ya que atraen a soldados por contrato con generosos bonos, por lo que pronto a Putin no le quedará otra opción más que intensificar la movilización. Y el video de Penza, donde se están llevando a los hombres a la fuerza, son solo las primeras señales de advertencia. ¿Y para qué se los llevan? ¿Por qué los están recogiendo? ¿Con qué derecho los bajaron del autobús y se los están llevando? Se los están llevando. Se los están llevando. ¿Quién lo va a decir? ¿Con qué derecho se lo llevaron? Sacaron al chico joven del autobús. Pero el verdadero pánico entre los rusos hoy lo causó un nuevo ataque de drones ucranianos en Moscú. Este ya es el cuarto ataque de drones ucranianos en Moscú en la última semana, y como vemos, ningún sistema de defensa antiaérea supermoderno le ayuda a Putin. Los canales de monitoreo ucranianos ya están publicando videos de drones volando desde diferentes ciudades de la región de Moscú, y también testigos presenciales contaron sobre el despliegue de un complejo móvil de defensa antiaérea en el puente cerca del mercado Sadovod, una quinta parte del cual, por cierto, se quemó después del ataque del 18 de junio, pero de inmediato quiero señalar que ya se han registrado imágenes donde un dron ucraniano volaba tranquilamente para atacar la refinería de petróleo en Kopotne. Pero la defensa antiaérea rusa derribaba esos drones que al final caían en ese mismo mercado, Sadovod. Y la vez pasada, los militares ucranianos atacaron masivamente Moscú el 19 de junio y en ese entonces sacaron a un joven muchacho del autobús. 76 drones y no hubo heridos ni destrucciones. Bueno, y el jueves 18 de junio ocurrió el ataque récord a Moscú desde el inicio de la guerra, durante el cual, según datos oficiales, los rusos derribaron 194 drones. En ese momento, el principal golpe fue a la refinería de petróleo de Moscú en Kopotne. Ahí comenzó un gran incendio. Columnas de humo negro se elevaron sobre la capital y en la región de Moscú cayó lo que llamaron lluvia de petróleo. En Chelesnodorozhny también se quejaron del olor a quemado y de las manchas aceitosas en los autos y en los alféizares de las ventanas. En los aeropuertos del centro aéreo de Moscú, según datos oficiales, se retrasaron o cancelaron 527 vuelos en ese momento. En este contexto, los corresponsales militares rusos empezaron a llamar a los rusos a comprar todo lo necesario, artículos de primera necesidad, alimentos y así sucesivamente, como cerillos y sal, porque lo que les espera a los rusos adelante, en el país ya está todo de la chingada. Por eso compren trigo sarraceno, aceite, pronto el país, creo, se va a la chingada. ¿Han visto lo que está pasando en Irkutsk? No hay diésel, así que estamos jodidos. También vieron la presentación, ¿verdad? En Yakutia, el ministro de Economía ahí, bueno, simplemente está de la chingada. Simplemente está de la chingada. Y aquí tenemos puro desmadre, así que muchachos, compren sal, cerillos, carne enlatada, prepárense para el otoño. Les dije, cabrones, no se queden parados. Les dije, chingada madre, cosechen papas porque nos las vamos a tener que comer. Fritas, hervidas, al vapor, con cáscara, al estilo del pueblo y de todas las formas y toda esa tontería. Las consecuencias de que se llevaron al joven están perdiendo el tiempo a lo tonto. Chavos, nadie piensa ir a la guerra. Ellos mismos, todos ellos, son europeos, son americanos, no van a pelear entre ellos mismos. Sí, Gavrnichok, esto, no puedo llamar a esta guerra de otra manera. Me da vergüenza, carajo, que esos hijos de puta siendo funcionarios todavía se cuelguen medallas de héroes de Rusia y cuenten cómo, maldita sea, no todo es por, dejen de escribir, pero vamos, salgamos del autobús. Hoy sacaron al chico de los drones ucranianos de Moscú, porque esta vez los drones ucranianos atacaron objetivos responsables de las comunicaciones de los ocupantes rusos. Y aquí un gran, simplemente enorme agradecimiento a Vladimir Putin, quien ya empezó a dirigir los drones ucranianos hacia los objetivos correctos. El hecho es que hoy fue atacado el centro de comunicaciones espaciales Dubna en la región de Moscú, y este es un ataque muy importante. El día anterior, Vladimir Putin alcanzó a presumir que Rusia había comenzado el desarrollo de su propio sistema, un análogo al Starlink estadounidense que Elon Musk les cortó a los rusos en el frente. Y Putin presumía que los rusos incluso ya empezaron a lanzar a la órbita los primeros satélites para este tipo de comunicación. Entonces, la estación en Dubna, en la región de Moscú, es el telepuerto clave de Rusia que controla los grupos orbitales civiles y militares. Déjame explicarte. La compañía rusa lanzó satélites de comunicación de órbita baja de la serie Razvet.
Este es el mismo análogo de Starlink del que habló Vladimir Putin recientemente. El Centro de Comunicaciones Espaciales Dubna es la principal infraestructura terrestre para recibir, transmitir y controlar estos aparatos espaciales, incluidos los satélites de comunicación de la serie Razvet. Además, los militares rusos utilizan canales satelitales comerciales y estatales para coordinar las tropas, dirigir misiles y controlar drones de combate de largo alcance. Y este ataque a Dubna está dirigido a aislar y destruir esta red de información. Y además, al mismo tiempo que el Centro de Comunicaciones Espaciales Dubna, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron esa noche los campos de entrenamiento de operadores de drones y los puestos de control de drones. Esto confirma el deseo de Ucrania de cegar y dejar sin comunicación a los sistemas rusos de aviación no tripulada en todos los niveles, desde los operadores en la Tierra hasta los satélites en el espacio. Así que Vladimir Putin cuente más seguido sobre las novedades que están implementando en el ejército ruso. Presumió que están lanzando un análogo de Starlink y pues ahí tienen un ataque al Centro de Comunicaciones Espaciales en la región de Moscú. Y ya que estamos hablando de comunicaciones, vale la pena agregar otra noticia. Los corresponsales militares rusos Z empezaron a difundir activamente información de que, después de las amenazas y el ultimátum del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Alexander Lukashenko supuestamente realmente ordenó bloquear la comunicación móvil rusa en Bielorrusia. Les recuerdo el contexto. El 19 de junio, Volodymyr Zelensky declaró abiertamente en una conferencia de prensa que Ucrania detectó al menos 4 repetidores en las zonas fronterizas de Bielorrusia. Un repetidor es, de hecho, una torre de comunicación que los militares rusos utilizan para corregir y dirigir los drones Shahed hacia las ciudades ucranianas. Es decir, la señal móvil también llega al territorio ucraniano y, en consecuencia, los drones pueden usarla para volar y atacar objetivos. Y el presidente de Ucrania le dio a Minsk exactamente una semana para desconectar y desmantelar este equipo militar, de lo contrario, dijo que Ucrania lo desmantelará por su cuenta. Y ahora los corresponsales militares rusos Z empezaron a escribir que Lukashenko se asustó de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente al observar lo que está ocurriendo ahora en Rusia, y rápidamente dio la orden de bloquear esas torres o desconectar al operador ruso que trabaja en ellas. Bueno, ahora se menciona a MTS. Pero hasta el momento, siendo honesto, no he encontrado ninguna confirmación técnica, como fallas en la comunicación móvil, específicamente de la red móvil rusa en Bielorrusia. Bueno, en realidad por ahora no se ven. Por eso, aquí todavía no es un hecho que Lukashenko realmente haya dado ese paso. Pero el simple pánico de los corresponsales militares rusos Z también dice mucho. Por otro lado, en Minsk claramente se asustaron. Y el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Vladimir Putin discutirá pronto con Lukashenko las demandas presentadas por Ucrania. Retirar en el transcurso de una semana los retransmisores que guían los ataques de drones rusos contra ciudades ucranianas. Y Peskov agregó que en el Kremlin consideran que esta amenaza es absolutamente agresiva. Esto es una intervención en los asuntos internos de otro país y un atentado contra la soberanía de otro país. Bueno, y después simplemente una cita reveladora de Peskov que en realidad explica la desesperación del propio Kremlin. Cita: pero no tenemos ninguna duda de que el liderazgo de Bielorrusia y la propia Bielorrusia son capaces de garantizar su soberanía por sí mismos. Bueno, en otras palabras, apenas si podemos defendernos nosotros mismos de estos drones y misiles ucranianos, como para estar pensando ahora en Bielorrusia y en cómo protegerla. Bueno, mientras tanto en Crimea hay un completo, disculpen desmadre. De hecho, la península ya quedó aislada, especialmente después de la suspensión de ayer del cruce en ferry de Kerch. Y aquí llegan noticias que, simplemente son impactantes, sorprendentes. No sé qué otra palabra usar para describir lo que está pasando en Crimea. El Instituto para el Estudio de la Guerra escribe que Ucrania está llevando a cabo una campaña sistemática contra los ocupantes en Crimea y cada nuevo ataque al estrecho de Kerch acerca a la península a un colapso logístico. Ayer, las fuerzas ucranianas atacaron el puerto de Kavkaz en la lengua de tierra Chushka, en el krai de Krasnodar de la Federación Rusa. Esto está justo al norte del puente de Kerch.
Ahí se incendiaron el parque de tanques de almacenamiento y el área del depósito de combustible. Y precisamente este depósito de combustible suministra combustible a Crimea ocupada y, lo que es importante, a los ocupantes en el sur de Ucrania. Es decir, es precisamente ese depósito de combustible desde donde abastecen. Entonces, los camiones cisterna, por así decirlo, que se envían, una parte de ellos va a Crimea para suministrar gasolina a los ciudadanos y otra parte pasa por Crimea hacia el sur de Ucrania, a las regiones de Zaporilla y Jersón. Allí abastecen a los ocupantes rusos, y en las imágenes satelitales se puede ver el incendio en el puerto de Kavkaz, y al noreste del puerto se pueden ver al menos 3 transbordadores en llamas. También fue atacada la base petrolera Test Terminal 1 en la ciudad ocupada de Kerch. Rusia utiliza este lugar para el transbordo de combustóleo, gas licuado y combustible a través del estrecho de Kerch. En resumen, la logística fue destruida desde 2 lados. La terminal está ubicada a menos de 1 kilómetro del puente de Kerch y se utiliza para abastecer de combustible a los transbordadores rusos entre Crimea y el puerto de Kavkaz. Al final, como ya todos saben, el jefe de la Administración de Ocupación de Crimea, Sergei Aksionov, declaró que a partir de ahora la gasolina ya no se vende en Crimea en absoluto. ¿Se imaginan una situación en la que ninguna gasolinera de su ciudad puede venderles gasolina? Simplemente no hay. Imagínate que intentas, andas con tu bidón, buscas y no hay. Y todos te dicen, no vas a encontrar gasolina en ningún lado. ¿Qué gasolina? ¿De qué hablas? Pues esa es la realidad hoy en Crimea. Aunque literalmente hace 1 o 2 semanas, Putin aseguraba, escuchen, esos ataques a las refinerías de petróleo son un completo disparate. Todo eso son tonterías tan pequeñas que ni siquiera vale la pena prestarles atención. Al final, a los rusos, a esas criaturas sucias y salvajes, se les pide que no vayan a Crimea. El llamado gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, anunció la suspensión de la recepción y alojamiento de niños en todos los campamentos de verano de la península del 22 de junio al 1 de septiembre. En resumen, este verano ningún niño ruso va a descansar en Crimea. A continuación, una cita de Aksionov. Les pido que comprendan las restricciones establecidas. En la situación actual, estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad pública. Bueno, aquí, disculpen, voy a hacer una pequeña broma. Sí, de verdad, los rusos en Crimea son peligrosos, así que para garantizar la seguridad pública, a todos los rusos hay que empacarlos y devolverlos de regreso a esa Rusia. La prohibición aplica tanto a las organizaciones estatales de recreación y bienestar infantil como a otros lugares de alojamiento donde se planeaban actividades para niños. Y hoy mismo, en el llamado Ministerio de Educación de Rusia, anunciaron que desde el centro infantil Artek en Crimea se está organizando la salida planificada de los niños de regreso a Rusia. Al mismo tiempo, se canceló el próximo ingreso al campamento Velas Escarlatas. Artek también hoy se negó a recibir a los niños que ya habían llegado para el turno. De hecho, los hicieron regresar en la entrada y les dijeron que se fueran a casa. Y según testigos presenciales, a los niños que llegaron hoy a Artek simplemente no se les permitió entrar al territorio del campamento. Los autobuses con los niños fueron enviados de regreso a Kerch sin dar ninguna explicación. Una de las mamás de un niño ruso que llegó a la Crimea ocupada declaró, cito, hoy debía comenzar el turno. Sin dar ninguna explicación, Artek se negó a recibir a nuestros hijos. Los niños se ven obligados a pasar la noche en Kerch, en algún colegio. Bueno, en principio está bien. ¿Para qué vinimos a la Crimea ocupada? A esta mamá tengo una pregunta sencilla. Viniste a un territorio ocupado. Llevaste ahí a tu cría para que descansara en un territorio ocupado, donde hay guerra. ¿Estás en tu sano juicio? ¿A dónde llevas a tu hijo? Hay una guerra. Estás en territorio ocupado. Entonces, ¿por qué te indignas? En las redes sociales también aparecieron mensajes sobre la cancelación total de llegadas a otros campamentos infantiles de la península. Una mamá rusa de uno de los niños que debía ir al campamento Artkvest declaró a los propagandistas rusos que recibió una llamada de los representantes. Los representantes del sistema educativo le informaron que este año su hijo no descansará en Crimea, ocupada por los rusos, y que mejor regrese a casa, a Rusia. Paralelamente, las autoridades de Sebastopol anunciaron hoy la implementación de un toque de queda y restricciones a gran escala que afectarán el transporte, el comercio, el funcionamiento de los establecimientos de comida y la infraestructura urbana. Además de la suspensión total de la venta de gasolina, se apaga la iluminación nocturna en las calles y también se implementan apagones programados.
Además, los centros comerciales, supermercados e hipermercados solo podrán operar de 7 de la mañana a 8 de la noche, es decir, mientras haya luz solar. El mismo horario se ha establecido para el funcionamiento de cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de comida. Los eventos masivos al aire libre han sido cancelados por tiempo indefinido. En general, como pueden entender, ya se ha producido un verdadero colapso en Crimea. Y para que los rusos no se desanimen y participen, y mucho menos exijan explicaciones a las autoridades rusas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia hoy rápidamente inventó una nueva versión. Entonces, ahí llamaron a los rusos a unirse y soportar todas estas dificultades. ¿Por qué? Porque después solo se pondrá peor. Porque, y aquí cito al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, porque la OTAN y la Unión Europea se están preparando para un enfrentamiento militar con Rusia alrededor del año 2030 o 2021, y sus preparativos cada vez se parecen más al Plan Barbarroja, la estrategia de la Alemania nazi para atacar a la URSS. Bueno, de hecho, a los rusos les dicen, escuchen, la OTAN se está preparando para atacarnos, así que esto aún no son problemas. Aguanten, mensos, reaccionen. Sí, hay dificultades, no hay gasolina, pronto no habrá nada. De hecho, corran rápido a comprar los últimos cerillos y sal, pero aguanten. ¿Por qué? Porque contra nosotros está atacando un gran enemigo. La OTAN es casi como la Alemania nazi. En la Segunda Guerra Mundial, los abuelos pelearon y ustedes también van a pelear. Bueno, o sea, entienden toda la lógica de lo que está pasando en Rusia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like, y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Esto lo pueden hacer con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o tal vez con el código QR en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.